te separó y no pudimos terminar de grabar. Entonces lo grabamos así, el video normal. Empezaba casi 4 días. Un video normal, casi 4 días. De 30 minutos. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gracias al Señor que estamos aquí una vez más. No tenemos el proyector otra vez esta mañana, pero tenemos los signales azules, así que si tienen el azul cerca, lo toma. Vamos a cantar con el himnario porque el proyector está en reparación, está en el doctor. Vamos a cantar el himno 111 que dice: gozo da el rey de Cristo. El himno 111, gozo da servir a Cristo. Puesto de pie cantamos este primer himno. 111, gozo da servir a Cristo. Vamos a cantar hasta la tercera estrofa solamente. Gozo da servir a Cristo en la vida al caminar, de alabanza llena el alma todo el día sin cesar. Gozo tengo de servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día nuevo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo en la vida del dolor, llena mi alma de alegría y de danza del Señor. Gozo tengo de servir a Cristo, gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gozo da servir a Cristo, caminando con mi Dios, descansando Jesucristo, que me guía con su voz. Gozo tengo de servir a Cristo, cada día puedo ver que me da de su poder, llena mi alma de su gozo celestial. Gracias Dios por este día. Gracias Padre por esta gran bendición, Señor, de pertenecer a su redil. Gracias Señor por un día más aquí en el templo, cantando y adorándole a usted. Oramos Señor que usted sea nuestra gran compañía, que nos enseñe Señor a través de su palabra, que los hermanos que aún no llegan, que usted Señor nos traiga con bien para que también nos acompañe a cantar y escuchar su palabra, Señor, que usted puso el predicador de esta mañana. Oramos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden volver a su silla. Cantamos ahora el himno 214, y muy conocido que dice: cuando ya se pase lista. El himno 214.
214 cuando anuncia la cuando anuncie la tarde que más tiempo no habrá, y acá el tembloroso ya final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se masteriza, cuando allá se masteriza, cuando allá se masteriza. A mi nombre yo me responderé, resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, la delicia del paraíso a gustar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar, cuando allá se masteriza, cuando allá se masteriza, cuando allá se masteriza. A mi nombre yo me responderé, trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras ahora en nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se masteriza, cuando allá se masteriza, cuando allá se masteriza. A mi nombre yo me responderé. Amén. Dice la Biblia que hay un libro, ¿verdad?, donde los nombres están inscritos, como de aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador. La Biblia en el libro de Apocalipsis, que los libros fueron abiertos en Apocalipsis, y el que no sigue escrito en el libro fue lanzado en el lago de fuego. Vamos a cantar un himno más, el himno 287. 287, el himno que dice: vive la historia de Cristo. Vive la historia de Cristo. Cristo, graba en mi corazón.
154. El que habita, el amigo de Dios. Dice en Salmos, el que habita con el abrigo del Altísimo, como hablaba más o menos omnipotente, el que habita el abrigo del Altísimo, basado en este Salmo, cantamos desde el himno 154. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Están dormidos o están aquí? Amén. Muchas felicidades, antes de todo, a cada uno de los padres que se encuentran con nosotros y también a todos los padres del mundo. El jueves yo tenía una pequeña queja. Yo creo que todos los padres teníamos esa queja también. Siempre, hermano, cuando está llegando el Día de las Madres, 2 meses, 3 meses antes, usted ve que en el televisor empiezan a bombardear el Día de las Madres y especiales, donde quiera que usted va a una tienda especial para mamá y que regala una jipeta a mamá, está en especial, estamos rebajando $1 millón solamente para que se le regale a mamá, y que la nevera barata y la estufa barata y para los padres, hermanos. Esta semana estaba viendo el periódico y los únicos especiales que veía para los padres eran especial de talados, peliculidoras, y mi esposa me dice: ¿quieres que te regale un taladro de eso? Y yo: no, si tú lo compras, lo vas a comprar para la casa. Ahora, si tú quieres regalarme a mí, que sea algo personal, una camisa, ¿verdad?, un pantalón, un
par de zapatos, cero corbata, cero par de medias, nada de eso, pero gracias damos a Dios, ¿verdad? Que por lo menos hay algunos de mis hermanos que nos tienen pendientes. Y como dije, muchísimas felicidades a todos los padres, a los que van a ser padres en un futuro. Esperamos que no sea muy lejano, aquellos que no se han casado, que se casen también, para que ellos también un día podamos nosotros felicitarlos y que puedan sentir un poquito, ¿verdad, hermano Pedro, Jaime, hermano José, de lo que estamos sintiendo en este día, de lo que sentimos el día de ayer, que nadie estaba como al pendiente de nosotros. Pero hermano, usted sabe que eso es broma. Yo sé que hay muchos de nosotros que tenemos pendiente a nuestros padres. Ahí esta mañana inmediatamente me levanté. Yo en la mañana, en la noche apago el internet del teléfono y en la mañana cuando me levanté, eso fueron mensajes tras mensajes tras mensajes, mis hermanos. Así que gracias le damos a Dios, que hay algunos, ¿verdad?, que están pendientes de nosotros. Y acuérdense que el mandato de Dios en la palabra de Él es que honra a tu padre y a tu madre. Hay que honrarlo a los dos. A veces queremos solamente honrar a los padres, pero el mandato de parte de Dios hacia nosotros los hijos es que honremos a nuestros padres, ¿verdad?, tanto al papá como a la madre. Bien, mis hermanos, les voy a invitar a que vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 1 y 2. Esta mañana le agradecemos a Dios y a Ana por estar visitándonos. Ana no es la primera vez que viene. Quizás usted por la mascarilla, ¿verdad?, no la conoce, pero nuevamente, Ana, te damos la bienvenida. Ella cuando llegó, yo le pregunté y vi que saludó al hermano Gabriel y dije, ay, esa conoce a la Gabriel. Pobrecita, eso lo usamos siempre para bromear. Gabriel es un buen joven, ¿verdad?, un joven ejemplar, siempre bromeamos con estas cosas. Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 1 y 2. Voy a pedir por favor que se ponga de pie. Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 1 y 2. Y quisiéramos desde ahora, hermano, pedir disculpas por lo que pasó el jueves con el internet. No pudimos transmitir el mensaje completo. Creo que se transmitió cuando el hermano Ariel terminó los himnos y un par de minutos después, pero no sé qué pasaba con el internet. El mío no quiso funcionar, el del hermano Gabriel tampoco quiso funcionar y hubo un problemita. Entonces el hermano Gabriel lo que hizo fue que empezó a grabar el video normal desde el celular, pero como él lo grabó, creo que fue en Full HD, hermano, pesaba casi 4 gigas. Y cuando yo llegué a la casa, que pegué, ¿verdad?, descargué lo que habíamos grabado en vivo y lo que el hermano Gabriel había grabado, pues lo uní y pesaba 4 gigas y pico. Si usted sabe, ¿verdad?, a pesar de que uno tiene a veces un buen internet, lo que dura para subir algún documento, algún video que dura o que pesa 4 gigas. Entonces pedimos disculpas, llorando a Dios para que en esta mañana el Señor nos permita transmitir el mensaje completamente y que podamos también compartirlo con el grupo de la iglesia, compartirlo en YouTube y compartirlo pues con nuestros familiares. Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 y 2, dice la Biblia, la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Padre celestial, Padre santo y amado, le damos, Señor, las gracias en esta mañana por habernos permitido estar en tu casa nueva vez. Oramos, Padre celestial, que usted derrame bendiciones, todos, Señor, y cada uno de los padres que se encuentran, Señor, en nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia, en nuestro país y alrededor del mundo. Pidiendo, Padre, que usted derrame una bendición especial en este día especial, Señor, para cada uno de ellos. Le dice, Padre celestial, el mensaje en esta mañana: ábrenos, Señor, a cada uno conforme a lo que vamos a tratar, y que el Espíritu Santo trate con nosotros, y ayúdenos, Señor, a poner en práctica estas cosas y a prestar nuestros oídos, ya que lo que estaremos hablando en esta mañana es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros. Pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, pueden tomar asiento. Y en esta mañana quisiera hablar, mis hermanos, a la iglesia y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales sobre el tema: el funeral de una iglesia. El funeral de una iglesia. En este capítulo, empezando en el versículo 1 y en el versículo 2, donde hemos leído, es un mensaje que el Señor le da a la iglesia de Sardis. Aunque dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, cuando la palabra de Dios en el mensaje a cada uno de
iglesia, dice, escribe al ángel, se está refiriendo al pastor que está encargado de esa iglesia. Está refiriéndose al hombre que Dios ha levantado para dirigir esa congregación. Y el Señor una vez más dice, escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Y a medida que vemos cómo el Señor empieza a hablar de esta iglesia y a esta iglesia, no solamente al pastor, aunque dice acá, escribe al ángel, sino que también era un mensaje para toda la iglesia, podemos encontrar algunas cosas importantes, algunas cosas de cuidado, hermanos, también para nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Resurrección en este tiempo que estamos viviendo. El Señor en primer lugar se identifica como aquel, hermanos, que tiene los 7 espíritus de Dios, aquel que tiene las 7 estrellas. Se está refiriéndose a Jesucristo, aquel que dice, mis hermanos, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ese es el mismo Señor Jesucristo que le está hablando al pastor de esta iglesia y en general le está hablando a la iglesia. Así que el que está hablando aquí al pastor y a la iglesia tiene toda autoridad de poder hablarle, de poder reclamar, hermanos, de poder traer a la luz aquellas cosas que ellos no estaban poniendo en práctica y, hermanos, también de reprenderlo por aquellas cosas que ellos estaban haciendo mal. También el Señor sigue diciendo en el versículo 1, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Esta palabra, mi hermano, o esas palabras, es algo que tiene que llenarnos a nosotros de temor delante de Dios. No de miedo, hermanos, sino un temor reverente, temor a hacer lo incorrecto, temor a pecar delante de Dios, porque todas las cosas que usted y yo hemos hecho, la que hicimos en este día y la que vamos a hacer después de este día, el Señor las conoce todas. No podemos esconder ni una sola de las cosas que usted y yo hemos hecho, estamos haciendo, vamos a hacer por el Señor. Y Él le dice a esta iglesia lo mismo que le dice a las otras iglesias, yo conozco tus obras. Amén. Cuando dice el Señor, tú en la oscuridad estás haciendo algo para que nadie te vea, yo conozco eso. Yo sé lo que tú hiciste la semana pasada cuando pensaste que nadie te estaba viendo. Aquello que tú haces en la oscuridad, en el secreto, ¿verdad? Yo lo conozco. No hay nada, mis hermanos, que podamos nosotros esconder delante de nuestro Señor. Él lo sabe todo. Amén. A veces los hijos creemos que somos hábiles y que somos inteligentes. Hacemos cosas muchas veces y decimos, mi papá no se va a dar cuenta de eso. Y quizás rompemos un florero en la casa. Llegamos rapidísimo antes de que llegue papi, llegue mami, ¿verdad? Y pegamos el florero, buscamos un poquito, lo pegamos o lo escondemos. A veces papi y mami no se dan cuenta que algo falta en la casa. Hermanos, podemos engañar a nuestros padres, pero a Dios no lo podemos engañar. Recuerdo una vez que hice algo malo y mi papá me estaba buscando. Y yo, hermano, llegué a la casa corriendo y me puse como 3 pantalones jeans, me puse 3 polochetes y me acosté. Me tiré en la cama y me acosté. Y no le estoy dando idea a Chanay, hermana, que usted me supera, revísela, que ya está diciendo, le estoy dando idea. Pero yo sé que mi papá, hermano, cuando llegara, mi pela la tenía asegurada. Pero ¿qué yo hice? Me preparé. Estaba ahí, me acolché bien para cuando él llegue. Me arropé y mi papá, cuando llegó, hermano, no se molestó en desarroparme, solamente cogió la correa y yo hice como que estaba llorando, hice mucha bulla, pero a mí no me dolió, hermanos. ¿Qué yo hice? Engañé a mi papá. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. La palabra de Dios dice, no erréis. Hablábamos el jueves pasado. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y una cosa que tiene que llenarnos de temor hacia Dios es saber, mis hermanos, que Él conoce todas y cada una de las obras que usted y yo hacemos delante de Él. Otra cosa que vemos acá en este versículo, mis hermanos, es que el Señor le dice algo importante a la iglesia. El Señor le dice a esta iglesia, tú tienes nombres de que vive, pero está realmente muerto. Al parecer, mis hermanos, no todo estaba perdido en esta iglesia, ya que el Señor también le dice en el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esta iglesia estaba muriendo, estaba agonizando, pero todavía habían algunas cosas,
hermano, que la iglesia retenía. Y cada vez, mis hermanos, que usted y yo vamos leyendo este versículo, y a medida que vamos pasando de un versículo a otro, vemos que todavía para esta iglesia no todo estaba perdido, porque había algunas cosas que al parecer todavía ellos estaban haciendo correcto delante de Dios. Nosotros como creyentes, como iglesia, si hay algo, mis hermanos, que usted y yo estamos haciendo bien para Dios, sigámoslo haciendo. Amén. Si hay algo que hemos dejado de hacer para Dios, pero que a Él le agrada, volvamos a retomar aquellas cosas, hermanos, y traigámoslo a nuestra vida, pongámoslo en práctica en nuestra iglesia. No dejemos morir todo aquello, hermanos, que a Dios, nuestro Dios, le agrada. Amén. Dios le dice: tú tienes nombre del que vive, pero estás muerto, pero todavía tiene algunas cosas buenas que no han muerto, perdón. Por lo tanto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esta era una iglesia moribunda. Era una iglesia, hermanos, que poco a poco estaba muriendo. Posiblemente esta iglesia no iba a tardar mucho en cerrar sus puertas por la forma como ellos estaban viviendo. Posiblemente era una iglesia donde había mucha actividad y que mucho movimiento dentro de las paredes, pero espiritualmente, delante de Dios, estaba muerta, porque Dios le dice que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Esta semana estuve pensando en algunos lugares donde yo antes pasaba, y había una congregación ahí. Personas que usted cuando pasaba en la noche lo veía, hermano, con un ánimo tremendo, levantando las manos, cantando para Dios, el pastor predicando ya la palabra de Dios, esos hermanos gozosos, mis hermanos, de estar en la casa de Dios, de escuchar palabra de Dios, de alabar a Dios, de tener compañerismo los unos con los otros. Lugares donde cuando se terminaba el culto la gente no se quería ir a sus casas, porque les gustaba estar en la casa de Dios. Les gustaba a ellos tener comunión los unos con los otros. Ese lugar, hermanos, ahora usted pasa y encuentra las puertas cerradas. Ya no hay una congregación que alaba a Dios. Ya no hay un lugar donde se predica la palabra de Dios. O están las puertas cerradas, o haya otro local, o hay personas diferentes que están haciendo otras cosas, mis hermanos, pero que no alaban a Dios. Esta iglesia, podemos decir en pocas palabras, murió. Murió. Hay otras iglesias que aún tienen las puertas abiertas, hay mucha actividad dentro de sus paredes, como dije, pero están muertas delante de Dios. La muerte, mis hermanos, puede llegar en diferentes formas. Hay personas que muchas veces usted lo ve muy bien y de repente caen muertos. Esos mueren de forma natural, no necesitaban estar enfermos, no sufrieron ningún accidente, simplemente murieron porque les llegó su hora. Otros, mis hermanos, mueren de vejez, otros mueren por causa de algún accidente, y muchas veces en esos casos algunos que tienen accidentes mueren al instante, otros, ¿verdad?, por causa de los golpes mueren a la semana, mueren al mes, o mueren camino al hospital, pero mueren. Para otros, la muerte de ellos que tienen alguna enfermedad terminal, hermanos, su muerte es lenta pero segura. Y en el caso de la iglesia no muere, hermanos, de inmediatamente. La iglesia no muere de la noche a la mañana, sino que la muerte de una iglesia se va produciendo poco a poco. Tal fue este caso de la iglesia de Sardis, donde era una iglesia que ellos creían que estaban vivos, pero estaban muertos, pero todavía tenían algunas cosas buenas para Dios, pero estaban muriendo poco a poco. Amén. Amén. Su muerte es lenta, pero segura. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las cosas que pueden provocar la muerte de una iglesia? Y recuerden, hermanos, cuando hablamos de muerte de una iglesia, no quiere decir precisamente que la iglesia tenga que cerrar sus puertas porque ya no hay nadie, no hay ningún miembro. Como dije, ya lo he dicho 2 veces, hay iglesias, hay congregaciones que mantienen sus puertas abiertas, hay mucha actividad, pero delante de Dios estas iglesias están muertas. Amén. ¿Cuáles son las cosas que provocan la muerte de una iglesia? Es lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 9, versos 35 al 38. Mateo capítulo 9,
versículos 35 al 38 dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, escuche esto: a la verdad la mies es mucha, el trabajo, la obra es grande, es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En primer lugar, hermanos, algo que provoca la muerte de una iglesia es la indiferencia de los cristianos hacia la obra. Amén. Y mire qué triste, hermanos. El Señor Jesucristo ve esa gran mar de personas. Él tenía personas que le seguían. Habían fariseos, mis hermanos. Habían saduceos que supuestamente conocían la ley de Dios. Habían sacerdotes que estaban para predicar supuestamente la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo, cuando ve esta multitud, Él dice: siento compasión de ellas, estoy triste, porque aunque hay personas que aman a Dios, aunque hay algunos que están supuestamente, que son salvos, que están en la iglesia, les falta amor por la obra. Amén. Qué triste que el Señor tenga que decir: rueguen a Dios para que se levanten obreros. Qué triste, mis hermanos, que usted y yo tengamos que ir delante de Dios y doblar las rodillas para que el Señor toque el corazón de los creyentes, para que se animen y empiecen a involucrarse en la obra, cuando yo debería saber que mi deber como cristiano es ser un instrumento de honra útil al Señor, preparado, mis hermanos, para toda buena obra. Amén. Pero es triste, hermanos, la indiferencia que vemos en las iglesias de parte de los cristianos hoy en día. Amén. Y una de las cosas que llevan a una iglesia a morir, precisamente esta: la indiferencia de los creyentes. Amén. Todos los creyentes, escuchó bien, todos los creyentes estamos llamados a involucrarnos en la obra de Dios. Amén. Eso no es trabajo de unos cuantos. Eso no es trabajo, hermano, de los líderes. Eso no es trabajo de los que tienen algún talento, algún don de parte de Dios. Ese, hermano, es el trabajo de todo creyente. Y el Señor nos hace un llamado a todos y cada uno de nosotros a involucrarnos en la obra de Dios. Estamos claros de que Dios, claro, hermano, llama a algunos hombres a estar enfrente de la obra. Él ha instituido, ha levantado, ha llamado a pastores para que estén a cargo de la grey de Dios, mis hermanos. Él llama solamente a unos hombres al pastorado, pero todos, hombres y mujeres, estamos llamados a trabajar. Amén. Hay muchas mujeres que quieren ser pastoras, pero no quieren salir a ganar almas. Amén. Hermano, usted quiere predicar el evangelio, salga a ganar almas y predique el evangelio a los perdidos. Y tráigalo a la iglesia para que crezcan en la palabra de Dios. Amén. Ese es el llamado que tiene la mujer, hermanos. No a estar al frente de la obra donde hay un hombre, sino todos salgan y prediquen el evangelio. Amén. Es triste que con el pasar de los años se ve cada vez más la falta de interés de los creyentes hacia las cosas de Dios. Nos involucramos, hermanos, en el trabajo que usted no se imagina. Nos involucramos en la escuela con los compañeros para hacer un trabajo, para caerle bien a la profesora que usted no se imagina. Pero cuando estamos en la iglesia, solamente venimos y nos sentamos, que somos alimentados con la palabra de Dios, y los demás que hagan la obra. Amén. Cristianos ocasionales, que se llaman. Amén. Los cuales no agradecen, hermanos, tener un lugar donde pueden reunirse sin ser perseguidos. En la actualidad, hermano, que estamos viviendo, hay creyentes que anhelan tener un edificio, hermanos, donde puedan reunirse para escuchar palabra de Dios. Creo que es en Cuba y creo que es en China, hermano, la gente no puede reunirse libremente, así como están usted y yo reunidos sin el temor de que puedan venir las autoridades, mis hermanos, a asesinarlos a todos. Usted y yo seamos agradecidos que el Señor nos ha provisto un templo en el cual podemos congregarnos, alabar el nombre de Dios, predicar la palabra de Dios. Seamos fieles a la casa de Dios. Amén. Cristianos,
a los cuales, mis hermanos, les da lo mismo ir a la iglesia como no ir. Cristianos muchas veces indispuestos a hacer cualquier cosa que tenga que ver con la obra de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice la Biblia, para toda buena obra. Amén. Esa diferencia que hay en nosotros hacia Dios, hacia su casa, hacia su palabra, bien, hermanos, tenemos nosotros que quitarla de nuestras vidas. Amén. Vamos nosotros a cansarnos en algo que sea, hermanos, trabajando en la obra de Dios. Amén. Tito capítulo 3, verso 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, hermanos, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La palabra de Dios, hermanos, nos anima a involucrarnos en la obra. Dios nos manda a trabajar en su viña. Dios nos manda, mis hermanos, a ser parte de aquel grupo de obreros que obran grandemente, hermanos, para nuestro Señor. Recuerde algo, las grandes obras no se realizan, no se llevan a cabo por un hombre o dos hombres. Se llevan a cabo, mis hermanos, por un grupo de hombres y mujeres que se mantienen fieles, trabajando siempre. Amén. Podemos ver el ejemplo en la Biblia. Nehemías, cuando los muros estaban en el suelo, estaban derribados. Nehemías fue delante del rey, mis hermanos, pidió cartas para que le dieran todo lo que él necesitaba, pero Nehemías no fue solo a levantar el muro, Nehemías no fue solo a restaurar el muro, sino que juntamente con él fue un gran grupo de hombres, mis hermanos, que estuvieron ahí trabajando hasta que la obra se hubo terminado. Amén. Cuando el muro en la ciudad de Jericó se cayó, no iban solamente Josué y Moisés. No solamente ellos, mis hermanos, estaban dando la vuelta allá a los muros, sino que Josué iba delante, hermano, de los hijos de Israel, pero detrás venía el pueblo, hermanos. Amén. Cuando un rey salía a la guerra contra otro rey, no iba solo. Ni siquiera el rey David, que tenía el favor de Dios. Ni siquiera David, hermanos, que era el hombre conforme al corazón de Dios. David, cuando salía a la guerra, su ejército iba con él. Amén. Saúl, cuando salía a la guerra, su ejército iba con él. Josué, aunque no era rey, pero era el líder de la nación de Israel, cuando salía a la guerra, él no iba solo. El pueblo, mis hermanos, salía con él. Y si queremos nosotros, mis hermanos, un día no acudir al funeral de nuestra iglesia, es necesario entonces que todos nosotros nos involucremos en la obra. Amén. Causa tristeza escuchar las palabras. Ahí una vez estaba la iglesia tal, pero hoy las puertas están cerradas. ¿Qué había allá? Ahí antes había una iglesia, ahora hay un colmado. Yo recuerdo cuando en ese lugar había una iglesia y había creyentes que iban y se reunían. Ahora hay un almacén. Qué triste, hermano, escuchar palabras así de un lugar en el cual se usaba para alabar a Dios. Amén. Si nosotros no queremos, hermanos, que un día se diga esto de nuestro local, de nuestro edificio, de nuestra iglesia, involucrémonos en la obra de Dios. Amén. Me alegré muchísimo, hermanos, que el otro día escuché a algunas hermanas hablando. Tenemos que volver a salir otra vez a invitar personas. Y sabemos, claro está, que nos habíamos detenido por causa de la pandemia. Pero ya el sábado de la semana pasada empezamos a salir, ayer volvimos a salir, y eso me alegró mucho, mis hermanos, cuando escuché a las hermanas hablando de eso. Ahora le pregunto a usted, ¿cuándo usted va a salir a invitar personas a la iglesia? Amén. ¿Cuándo usted va a traer un alma a los pies de Cristo? Amén. ¿Cuándo usted va a invitar a un amigo, a un familiar, a un vecino? Te invito a la iglesia para que escuches palabra de Dios. Amén. Hermano, recuerde, la obra no se lleva a cabo por una sola persona, tiene que haber un grupo de personas trabajando fielmente. Amén. Una de las cosas que trae un gran crecimiento en la iglesia primitiva
era que todos los hermanos trabajaban. No uno, no dos, no los apóstoles, sino toda la iglesia trabajaba en alcanzar los perdidos para Cristo. Dice el libro de los Hechos, el capítulo 8, versículos 3 al 5. Hechos, capítulo 8, versículos 3 al 5. Y Saulo, que era Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, dice la Biblia, les predicaba a Cristo. Ni siquiera la persecución, mis hermanos, le detuvo a ellos de seguir trabajando para Dios. Amén. Sabiendo ellos que si Saulo los encontraba, su vida, hermano, iba a correr peligro, iban a ser echados en la cárcel o iban a ser asesinados. Esto no lo detuvo, ellos siguieron predicando la palabra de Dios, y es por eso que vemos que la iglesia primitiva, mis hermanos, tuvo un crecimiento maravilloso. Amén. Eran hermanos que se preocupaban por la obra. Y yo no sé usted, hermano, pero yo quisiera ver a nuestra iglesia llena. Amén. Yo quisiera ver nuestra iglesia, mis hermanos, que cada vez estemos poniendo más y más sillas acá de las personas que lleguen. Pero esto no, hermanos, no lo vamos a lograr a menos que todos nos involucremos en la obra. Amén. Yo solo no lo puedo lograr. Amén. La iglesia tiene que involucrarse. Amén. Recuerdo cuando un domingo en la noche me invitaron a predicar, yo era pastor de la iglesia. Ya les he dicho eso, pero quizás algunos de ustedes no lo han escuchado. Y el pastor José Ramón, después que yo terminé de predicar, sentado en una esquina, en esa esquina, el pastor José Ramón se para aquí delante, le habla a la iglesia y me pide delante de los hermanos si yo pudiera ser el pastor de esta iglesia. Y recuerdo, hermano, que yo le dije a él, bueno, hermano, yo estoy dispuesto a tomarla con una condición. Porque condición, pidió dinero, no, hermano, yo no pedí dinero. La condición, no sé si hermano Ariel recuerda que estaba acá en ese tiempo, yo le dije, yo tomo la iglesia si la iglesia entera se involucra a trabajar en la obra. Amén. Recuerdo que el hermano Ariel estaba acá y unos cuantos. Ahora es triste, hermanos, es triste que de todos esos que estaban aquí, solo unos pocos se han mantenido fieles en la iglesia y aparte de eso, trabajando en la obra de Dios. Uno de esos es el hermano Ariel. Amén. Conocí al hermano Ariel acá dirigiendo la música, y gracias a Dios después de 11 años, hermano Ariel todavía sigue dirigiendo la música, nunca se ha quejado, siempre está listo para servir en cualquier cosa. Hermano Gabriel lo conocí aquí también, hermanos, él no tocaba la flauta en ese tiempo, pero venía a todas las actividades, cada vez que yo venía a predicar a los cultos de jóvenes, lo veía aquí. Gloria a Dios, hermano, por hombres como ellos, y eso es lo que necesitamos, que la iglesia, hermano, se involucre y que sea fiel trabajo de nuestro Señor. Amén. La iglesia nunca va a tener el crecimiento que quisiéramos tener, hermanos, si no nos involucramos todos. Amén. Hay un error común que se ve en muchas iglesias. Y ese error, hermanos, es que la iglesia muchas veces piensa que es el trabajo del pastor y su familia encargarse de toda la obra de la iglesia. El pastor tiene que predicar, y no estoy hablando, hermano, de una iglesia que recién comienza. Estamos claros de que cuando alguien un pastor va con su familia a un campo blanco, el pastor tiene que hacer de todo, sino que estoy hablando de una iglesia donde ya tiene varios años establecida. El pastor tiene que predicar, la esposa del pastor tiene que enseñar la escuela dominical, trabajar con los niños, los hijos del pastor tienen que tocar los instrumentos, ellos tienen que limpiar la iglesia, ellos tienen que salir a visitar, tienen que hacerlo todo, hermano, dentro de la iglesia. Y ese es un error, hermano, que no debemos nosotros cometer, porque la obra no es de un solo hombre, la obra es de todos nosotros. Amén. Esta no es mi obra. Si fuera la obra mía, hermanos, yo no tuviera ninguna queja, ningún problema en hacerlo todo yo, pero esa es la obra de Dios, hermanos, y como Dios nos ha llamado a todos a la salvación y aceptamos su llamado, también todos tenemos que involucrarnos a trabajar por Él. Amén. Todos los creyentes estamos llamados a trabajar por y para Dios. Amén. Le voy a decir algo que algunos se van a enojar.
Hermano, usted sabe que es verdad lo que voy a decir. Yo no quiero que usted se enoje, pero se va a enojar. Aquí atrás tenemos un calendario de limpieza. Hay algunos hermanos que nunca han venido a limpiar la iglesia. Se lo dije que se iban a enojar, el silencio lo dice todo. Y mire, casi siempre son las damas que ponen ahí las mismas personas, los varones pueden venir a limpiar. Amén. Yo veo que el hermano Pedro está puesto ahí, el hermano Pedro viene a limpiar. ¿Y por qué usted no puede venir a limpiar, varón? Amén. Yo no voy a decir esto para que me cojan pena, pero yo vengo todos los jueves, hermanos, y yo limpio la iglesia yo solo. Eso a mí no me molesta. Al contrario, causa gozo, hermano, a saber que cuando usted venga el jueves en la noche va a encontrar la iglesia. No va a encontrar ningún olor raro, va a encontrar todos, hermanos, bien organizados. Pero es triste que hay algunos creyentes que nunca, hermanos, nunca en los años que tienen de ser salvos, nunca han tomado siquiera una escoba para barrer el piso de la iglesia. Amén. Que eso que lo hagan los demás, y estamos agradecidos, hermano, con aquellos hermanos que sí vienen cada semana y que cumplen cuando les toca, hermano, pero eso es un trabajo de todos. Escuche bien, es un trabajo de todos. Amén. Y no estoy refiriéndome solamente acá en el templo, estoy refiriendo, hermanos, a salir a invitar personas, predicarles el evangelio, traerlos a la iglesia y predicarles acá la palabra. Amén. Yo espero que todos aquellos que estén diciendo amén se involucren. Amén. Y sí, los que están diciendo se involucran. Estoy esperando que los callados se involucren. Hermano, nadie te va a comer. Amén. Lo más que puede pasar cuando usted invite a una persona a la iglesia es que la gente te diga si yo voy a ir o no puedo ir. Amén. Así es. Cuando yo le predico el evangelio a alguien, comparto el plan de salvación, la gente puede decirme puede darme una o dos respuestas, sí o no. Ayer vinimos mi esposa y yo. Gracias le damos a Dios que nuestra vecina Mayra, ella aceptó a Cristo como Salvador. Amén. Fuimos ahí a visitar a la hermana Mercedes. Había un joven, yo tomé el tiempo, le dije, ¿me permiten compartir algunas cosas contigo? El joven me dijo que sí. Si él me decía que no, lo iba a invitar a la iglesia, pero no iba a pasar de ahí, hermanos. ¿Por qué tenemos tanto miedo de trabajar en la obra de Dios? Amén. Y escuchó lo que dije, en la obra de Dios, no es la obra del pastor. Amén. Pero, hermanos, una cosa que causa la muerte de una iglesia es la indiferencia de los hermanos. Amén. Me da pena que esta mañana hay algunos que se fueron para el río pudiendo venir a la casa de Dios. Amén. Están en la playa pudiendo venir a la casa de Dios. Están visitando a algún familiar sin estar enfermo ni nada, que deben estar en la casa de Dios. No tenemos otros días para hacer esas cosas. Amén. Pero como es domingo, se trata de Dios, nadie lo va a notar, pero hermano, Dios no puede ser burlado. Amén. Los ojos de Dios están en todo lugar. Hermano, si no queremos nosotros un día pasar por acá al frente y ver las puertas cerradas de este lugar, hermanos, involucrémonos en la obra, no dejemos que esta iglesia se muera. Amén. Número 2, ¿cuál es otra cosa, hermano, que causa la muerte de una iglesia? Ve lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál es otra cosa, hermanos, que provoca la muerte de una iglesia? La carnalidad o mundanalidad de los creyentes. Amén. La carnalidad o la mundanalidad de los creyentes. Amén. Esta es otra cosa, mis hermanos, que está matando a la iglesia en este siglo que estamos viviendo. Y como dije, aunque haya muchos movimientos en la iglesia y se vean muchas personas allá alegres, mis hermanos, es una iglesia que está muerta delante de Dios, mis hermanos, espiritualmente están muertas y son como esta iglesia
de Salmi que dice, nosotros estamos vivos, estamos contentos, pero dice Dios, aunque para ti es el vivo, para mí es el muerto. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque son congregaciones, son iglesias que en vez de andar por el Espíritu y ser creyentes espirituales, son creyentes carnales y mundanos. Y de esos están llenas muchas iglesias. Amén. Cristianos que se encuentran muy lejos de Dios. Aunque usted lo ve que tienen apariencia de piedad y en la iglesia usted lo ve saltando y brincando y cantando, hermano, está muerto delante de Dios. Amén. Están muy lejos de Dios. No han crucificado la carne por completo, sino más bien han tendido el Espíritu. Ya no andan por el Espíritu, sino que andan por la carne, no agradando a Dios, hermanos, sino agradando al mundo y agradando su propia carne, sus propios deseos. Amén. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Escuchó eso? Amén. Los cristianos, eso está escrito a los cristianos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Cristianos que van a la iglesia, pero no ven nada malo con la música secular. Que en la iglesia estamos cantando santo, 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 y en la iglesia, en la casa ponemos nuestra bachata, en el carro ponemos un merengue, cuando estamos con nuestros amigos y ponen su reggaetón, estamos cantando y bailando, y vamos a la iglesia como que nada ha pasado con nuestra vida. Son cristianos carnales que no ven nada malo con la música secular, la música que le gusta al mundo. Amén. Cristianos que en la iglesia tienen su noviecita o su noviecito, y usted lo ve, hermano, que viven como si estuvieran ya casados, besándose, y él parece, ¿verdad?, un panadero que le pone la mano por todas partes, y ella parece la harina, ¿verdad?, el panadero amasando la harina. La Biblia dice, hermanos, en 1 Corintios 7, 1 y 2, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Amén. Pastores que no podemos contenernos, cásense. Amén. Cásense. Amén. Y usted lo ve bien contento, es que no hay nada malo con dar un besito en la boca y dejar que él me ponga la mano. Y si ese no es tu esposo, ¿qué va a pasar cuando tú termines con ese y te metas con otro? ¿Qué va a pasar cuando termine con ese otro? Ya tú habrás besado 50,000 hombres antes de casar. Pastores, que el noviazgo es para conocerse, pero no de esa forma. Amén. Hermano, los besos, las caricias, los toques, son para el matrimonio. Amén. No es para el noviazgo. Amén. Pero en las iglesias, qué triste, hermano, qué triste. Qué triste eso. Salen agarrados de manos y abrazados y besándose. Y usted lo ve que a los 3 meses la jovencita con la barriga y el sinvergüenza se va y la abandona. Hermana, cuídese. 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 Siempre decíamos a las jovencitas, cuando trabajábamos, mire, jóvenes especiales. Nosotros, hermano Oliver y yo les decíamos, no dejes que nadie te toque. Nadie tiene que estar poniéndote las manos encima. Y le decíamos eso porque a veces yo llegaba a las 7:15, 7:30, y yo me iba de una vez a la cancha y veía a algunos jóvenes y desde que me veían, y yo los vi, no se escondan. Y siempre íbamos a las jovencitas, él no tiene que estar abrazando, decíamos. O les preguntábamos, ¿eres tu esposo? ¿Tus esposos están casados? No, ¿y por qué dejas que él te abrace? ¿Por qué dejas que te bese? Ay, pastor, es que usted sabe para eso. No, hermanos, el noviazgo no es para eso. Y los jóvenes como que no ven nada malo en eso, pero sí, hermanos, los jóvenes tienen que tener cuidado. Eso es la costumbre del mundo y no debe ser la costumbre de los creyentes. Amén. Cristianos que dicen malas palabras y no ven nada malo, según ellos, en esas palabras que dicen. Hay una palabrita que empieza con C y termina con O, que esa palabra está en boca de todo inconverso y en boca de otros creyentes,
hermano, no debería estar esa palabra en nuestro vocabulario. Amén. Que me castigue Dios, que me castigue Dios. Si en más de 22 años que tengo de ser salvo he dicho una mala palabra. Amén. Que me castigue Dios. Si yo supiera que digo una mala palabra, no estaría diciendo, y menos detrás de un púlpito. Amén. Pero que me castigue Dios, hermanos, si yo he dicho alguna mala palabra después que yo acepté a Cristo como Salvador. Pero hay creyentes que lo dicen y no ven nada malo en eso. Hermano, eso es para personas mundanas, eso es para la gente del mundo, no para el creyente. De su boca dice la Biblia que tienen que salir bendiciones, tienen que salir palabras sazonadas con gracia, no malas palabras. Amén. Cristianos que se toman ahí su traguito social y que van a los países. Pastor, me invitaron a un cumpleaños. ¿Y qué va a haber en el cumpleaños? Va a haber cerveza, va a haber alcohol, pastor, va a haber baile, va a haber mala música. Pero yo no voy a hacer nada de eso. Y si tú no vas a hacer nada de eso, ¿para qué vas? Hermano, yo nunca he podido ir a un río, a una piscina y no bañarme. Si yo voy a la piscina, tengo que bañarme. Si yo voy a un río, tengo que bañarme. Si voy a una playa, tengo que bañarme, mis hermanos. Y si yo no voy a hacer algo, ¿para qué voy a ir a ese lugar? Amén. Claro, uno trata de cuidar. Si no le estoy diciendo que si le invitan y usted va, ¿verdad? Por agradecimiento a alguien, usted tenga que participar con ellos. No, hermano, no me estoy refiriendo de eso, sino que evite ir a esos lugares. Amén. Evite ir a esos lugares. Amén. Cristianos más atraídos por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Y lo malo es que no solamente se complacen ellos en hacer esas cosas, sino que también atraen a otros para que también sean iguales que ellos. Amén. Estaba pensando, mientras preparaba este mensaje, en la iglesia que les mencioné, en Bolivia, donde están los jóvenes bailando todos, y la iglesia llena de jóvenes bailando. Y ponen ahí diferentes tipos de música, ¿verdad? Dicen ellos cristiana, pero cada una tiene su diferente ritmo, ¿verdad? Y mientras ellos están bailando, una jovencita me dijo, pastor, pero usted no sabe cuántas personas se van a convertir en esa iglesia. Hermano, cuando la joven me escribió eso, yo sentí pena. El pastor, al contrario, tiene que sentir alegría. Hermano, sentí pena porque se van a convertir en esa iglesia lleno de creyentes mundanos, donde también ellos van a ser creyentes mundanos. Y eso, hermanos, eso va matando la iglesia poco a poco delante de Dios. Que la iglesia se vea llena espiritualmente, está muerta. Tú tienes nombre de que vive, dijo el Señor a la iglesia de Sardis, pero para mí está muerto. Para mí está muerto. El apóstol Pablo le dio un consejo a Timoteo que muchos de nosotros deberíamos seguir. Primera Timoteo capítulo 5, verso 22. Primera Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y en la última parte del versículo dice, consérvate puro. Apártate del pecado. Apártate de las cosas del mundo. Apártate de todo aquello que te pueda alejar de Dios. Apártate de todo aquello que evite que las bendiciones de Dios lleguen a tu vida. Apártate de todo aquello que pueda ser un impedimento para que seas un instrumento útil, santo, en las manos de Dios. Consérvate puro. Y la iglesia de hoy, hermano, si no queremos que se pueda, el creyente tiene que conservarse puro delante de Dios. Amén. Que a veces pretendemos engañar a los demás. En el templo somos una cosa, en la casa de Dios somos una cosa, pero en la iglesia, allá afuera, somos una cosa. Aquí aparentamos ser súper santos, pero cuando salimos, mis hermanos, nada que ver con lo que es el ser realmente un cristiano. Amén. La mundanalidad, hermanos, y la carnalidad están matando a la iglesia hoy en día. Amén. Están matando a la iglesia hoy en día. Amén. Creyentes que vienen a la iglesia para estar bien con Dios, supuestamente, pero la semana entera, hermanos, la viven para el diablo. Amén. Esta mañana cuando pasamos por una iglesia, le dije a mi esposa, mira cómo están todos ahí escuchando la predicación por la semana, o más bien ahorita cuando lleguen a su casa a beber, a bailar, a escuchar mala música. Hermanos, ese no es el andar de los cristianos. Amén. Esa iglesia, que se vean vivos y que esté lleno el templo delante de Dios, está muerto.
Amén. Ahora, ¿por qué, hermanos, hay algunos creyentes que después de venir a Cristo quieren ellos como tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia? ¿Por qué, hermanos, prefieren ellos tener un pie en el camino de Dios y un pie en el camino del mundo? Primero, porque es un camino popular. El camino mundano es un camino popular. Muchos lo siguen. Eso quiere decir, hermano, que es bien aceptado por muchos. Amén. Si hay alguna persona de otra iglesia donde cantan su música del mundo y viene a nuestra iglesia y nos escucha cantando los himnos que cantamos aquí, van a decir, ah, pero esta iglesia sí está aburrida. ¿Y por qué no ponen una batería? ¿Por qué no ponen una guitarra eléctrica? Y hermanos, sabemos, ¿verdad?, que el instrumento es dependiendo de quién lo toque. Pero hermanos, ellos dicen, esta iglesia está muerta. ¿Cómo la gente puede seguir viviendo esta iglesia? En mi iglesia cantamos merengue y todo el mundo ahí bien contento. En nuestra iglesia tocamos y tuve todos los hermanos danzando. A la vista de nuestra iglesia está muerta, pero a la vista de Dios está viva. Amén. A la vista de su iglesia está muerta, pero a la vista de Dios está viva. Amén. Está muerta, perdón, hermano. Es un camino popular, todo el mundo quiere andar en él. El camino mundano se ha vuelto muy popular entre cristianos que, habiendo enderezado sus vidas, aún siguen, hermano, dirigiendo sus pasos en el camino del mundo. Hoy en día usted encuentra que todo el mundo dice, yo soy cristiano. Usted en su trabajo escucha a alguien decir, yo soy cristiano, pero en la computadora tiene un merengue. Y mujeres que llegan, yo soy cristiano, y usted la ve que llevan una vestimenta como para provocar a todos los hombres en el lugar. Los hombres, yo soy cristiano, pero enamoran a todas las compañeras. Hermano, es un camino popular, todo el mundo, hermano, quiere ir en ese lugar, pero no quiere tampoco salirse por completo del camino de Dios. Dios dice que tú crees que estás en mi camino, pero tus dos pies están en el mundo, están en el otro camino. Amén. Muchos creyentes cristianos que andan todavía en el camino de la borrachera, algunos que apoyan el aborto y se han practicado aborto, o creyentes se hacen llamar ellos homosexuales, etcétera, mis hermanos. El mundo ha promovido esos pecados para el hombre, pero el creyente, hermanos, quiere andar en esos caminos. Amén. Es un camino popular. Ay, ¿por qué tú te tiñes el cabello? Porque tú eres cristiano. Pastor, es que ya todos los creyentes lo hacen. Me dio mucha pena, o me da mucha pena, un jovencito que venía a nuestra iglesia. Jovencito, hermanos, y mi esposa y yo le teníamos mucha estima, mucho cariño a él. Se fue de nuestra iglesia para otra iglesia, sus padres se lo llevaron. Y recuerdo que cuando sus padres se lo llevaron, él alguna vez se venía escondido para nuestra iglesia y decía a mi esposa, es que a mí me gusta aquí, yo no quiero irme para allá, pero tienen que obedecer a sus padres. Hermano, ahora usted ve ese jovencito, él sigue yendo a la iglesia, pero su apariencia no es de un cristiano. ¿Por qué te dejaste el cabello largo? Ah, porque muchos cristianos lo hacen. ¿Por qué te viste de tal forma? Ah, porque así van los creyentes. Es un camino popular, hermanos. Amén. Pero porque sea un camino popular, el creyente no tiene que andar en ese camino, tiene que andar en el camino de Dios. Amén. Porque esto va provocando poco a poco la muerte de la iglesia. Amén. Porque muchos creyentes quieren andar en ese camino. Es un camino fácil, nadie te va a criticar. Nadie te censura cuando andas en este camino. Qué triste ver a muchos creyentes, hijos de cristianos, hermanos, haciendo cosas incorrectas y sus padres no le dicen nada. Déjame quitarme del micrófono para decir esto. Había una iglesia donde había una jovencita que tenía su novio. Y cada vez que salían del culto, yo sentía vergüenza ajena. Porque ellos, mis hermanos, empezaban, miren, los hermanos saliendo de la iglesia, todos reunidos, y usted lo veía ellos besándose como que era un show que estaban haciendo, el joven poniendo las manos por todas partes, el pastor no le decía nada, su mamá no le decía nada. Ya, hermano, esa joven está, perdón por la palabra que voy a decir, estaba boceada. Ya la tocaron por todas partes, pero ese no es el novio de ella, el muchacho la abandonó. La madre lo veía y no le decía nada. El pastor lo veía y no le decía nada. Y quizás, hermanos, si vemos eso, si vemos que hay un pastor que le llama la atención a esa familia, a esa joven, llegan a decir, ay, el pastor es exagerado. No, hermanos, es que nosotros no queremos que nuestra iglesia se muera, no
camino llamativo también, un camino de bailes, un camino de moda. En la iglesia, es que yo no me convierto porque no puedo bailar, por eso se van al mundo. Es que yo no me convierto porque no puedo usar ciertas modas, por eso se van al mundo. Como en la iglesia, y no es que el pastor se lo prohíbe, hermano, es Dios que se lo prohíbe, pues tienen un pie según ellos en la iglesia, pero también en el mundo. Dios, hermano, nos libre, Dios nos libre de ser nosotros los que provoquemos la muerte de la iglesia bautista resurrección. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios, hermano, nos ayude a ser esos cristianos que se involucren en la obra. Amén. Me fascina, hermanos, a mí me fascina ver las fotos y los videos que sube el pastor Luis Parada los sábados en la mañana para el tiempo de ganar almas. Me fascina ver eso. Parece, hermano, como que la iglesia está reunida para el culto, pero no es para el culto, es para salir a trabajar en la obra de Dios. Es para salir, hermanos, a ganar almas, es para salir a dar tratados, es para salir a invitar personas. ¿Y qué lo haría yo, hermanos? Para que nuestra iglesia también pueda seguir ese ejemplo y que todos nosotros salgamos para traer las personas a los pies de Dios. Amén. No seamos de aquellos, mis hermanos, no seamos de aquellos que nos da lo mismo si la gente se va al infierno. Preocupémonos por las almas. Todos los días mueren gente, mis hermanos. Quizás eran gente que estaban a nuestro alcance, que el Señor nos lo puso, pero como somos indiferentes a la obra, dejamos que se fueran al infierno. Amén. Oremos para que nuestro Dios nos ayude a ser cristianos espirituales y morales. Amén. Si hay algo, hermanos, en la vida de nosotros que puede provocar la muerte de esa iglesia, esta mañana vamos a corregir nuestro camino delante de Dios. Amén. Si hay algo que todavía estamos haciendo bien, mis hermanos, sigamos haciendo para Dios, pero que Dios nos libre, ser nosotros parte de aquellos que provocan la muerte de esta iglesia. Amén. Yo no quisiera, mis hermanos, si el Señor está de venir, ver que estas puertas de este lugar estén cerradas. Amén. Quisiera seguir pidiendo perdón y seguir predicando la palabra. Amén. Pero ver la iglesia entera, Amén. ver a los hermanos trabajando, ver a los creyentes apartados, mis hermanos del mundo y consagrados para Dios. Hermanos, la iglesia va muriendo poco a poco y esta muerte la provocan los creyentes. Amén. Por su indiferencia, y por su carnalidad o mundanalidad. No provoquemos nosotros el funeral de nuestra iglesia. Amén. Padre Celestial, Padre Santo y amado, le damos, Señor, las gracias en esta mañana por el mensaje de tu palabra. Y es penoso, Señor, es triste saber cuántas congregaciones han tenido que cerrar sus puertas por la indiferencia de los creyentes o por la carnalidad o la mundanalidad de los que allí se congregaron. Es penoso ver cómo el diablo se aprovechó de esto. Tuvieron que cerrar las puertas. Líbranos, Señor. Ayúdanos a conservarnos puros delante de ustedes. Que aunque el mundo nos vea como una iglesia muerta, otras iglesias nos vean como iglesia muerta, porque así nos ven muchos. Lo importante, Señor, es saber que estamos vivos delante de ustedes. Ayúdanos, Señor, a mantener aquellas cosas que a usted le agradan. La palabra enseña que la iglesia de Sardis tenía todavía algunas cosas buenas, pero también dice que estaban para morir. Ayúdanos, Señor, a no dejar que ninguna de las cosas buenas que hacemos por usted y para usted mueran, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir cantando estos mismos himnos, Señor, que estamos conscientes y seguros que a usted le agradan. Ayúdanos, Señor, a seguir vistiéndonos de la misma forma, Señor, de una forma que a usted le agrada. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas dentro y fuera de la iglesia que a usted le agrada. Predicar, Señor, tu palabra, porque es tu palabra que predicamos. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas que a usted le agradan. Es posible que muchas veces, Señor, nosotros en nuestra carne quisiéramos hacer algunas cosas, pero que no son bíblicas. Líbranos
de traer, Padre Celestial, o poner en práctica algunas cosas antidivinas. Líbranos de dejar entrar el mundo a nuestra iglesia con el pretexto de adorarte y servirte mejor. Líbranos de abrir, Señor, la puerta de la iglesia, de nuestro corazón, a la carnalidad o a la mundanalidad, porque haciendo esto estaremos nosotros provocando la muerte de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia viva para usted. Dice tu iglesia, siga, Señor, hablando a través de los mensajes. Pido, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Hermano, cada cabeza inclinada, por los cerrados. Para alguien que diga en esta mañana, pastor, Dios me habló a través de mensaje. Levanto mi mano dejando de saber que Dios me habló en algún punto. Déjeme ver su mano, cristiano. Te voy a invitar a que ahí donde está, puede hacerlo de pie, puede quedarse sentado, puede hacer un altar en su silla, hable con Dios. Si hay algo, hermano, que usted necesita ir delante de Dios en esta mañana y pedirle perdón, vaya delante de Dios y resuelva su problema con Dios. Si hay algo que usted sabe que puede provocar la muerte de esta iglesia, vaya delante de Dios en esta mañana y diga: Señor, ayúdeme, yo no quiero ser padre, no quiero ser la causa por la cual esta iglesia cierre las puertas. Vaya delante de Dios y dígale: Señor, purifícame. Usted es aquel que nunca ha hecho nada para Dios, dígale: Señor, ayúdeme a ser un instrumento útil en tus manos. Ayúdeme a trabajar en tu obra, presentarme delante de usted como un instrumento listo para trabajar. Hable con Dios. Hable con Dios. Qué triste, hermano, que muchas veces en las iglesias pasan cosas y los pastores no hacen nada para corregir esos problemas. Conozco ver esas iglesias, México, Bolivia, El Salvador, en nuestro país, iglesias que más que iglesias parecen discotecas. Usted ve que el pastor mismo allá está bailando y todo eso. Estaba viendo un video el otro día donde invitaron a un pastor a una iglesia y el pastor decía: yo tanto que me gozaba cuando venía a esta iglesia y veía a la hermana fulana estar alabar a Dios con ese baile. Y para el colmo llama a la hermana para que la hermana baile y le enseñe a los hermanos, pero ya como que tenía vergüenza y no bailó. Qué bueno por eso. Pero el pastor, que el esposo de esa hermana, no dijo nada, bien contento de la hija. Bueno, todo lo que no es de Dios tiene que estar fuera de nuestra iglesia, fuera de nuestras vidas. Involucrémonos en la obra. Entonces, ¿cómo puedo yo involucrarme en la obra? Tener un tratado a una persona, invite a alguien a la iglesia, predique el evangelio, esté dispuesto a servir, hacer cualquier cosa acá en la iglesia. Pero haga algo para Dios. Recuerdo a la hermana Alba antes de partir al cielo. Hermana Alba un día se me acerca y me dice: pastor, yo me siento mal. Yo, pero ¿qué pasa, hermano? Si yo me siento mal porque no estoy haciendo nada para Dios. Yo le dije: hermana, pero es que lamentablemente su salud ya no se lo permite, su edad no se lo permite. Pero ella, hermana, a pesar de eso, hermana Alba trabajaba, hermana Alba invitaba a personas a la iglesia, le daba tratado a las personas. Qué maravillosa actitud. Eso es lo que nos falta a nosotros hoy en día, tener esa actitud. Yo quiero trabajar para Dios. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por el mensaje. Bendice, Padre Celestial, a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a presentarnos como obreros listos y dispuestos a ser usados por usted. No permita, Padre Celestial, nunca que nosotros seamos la causa por las cuales esta iglesia se llegue a cerrar. Ayúdanos, Señor, a no dejar de trabajar por usted. Y que si llega ese día, sea, Padre, porque usted nos ha mandado a llamar a tu presencia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos puros delante de usted, a conservarnos limpios. Porque la carnalidad, la
La mundanalidad es algo que puede matar lo espiritual. Y delante de usted podemos vernos como vivos, con muchos movimientos. Acá en la iglesia hay muchas actividades, pero estamos muertos. Tal es el caso de la iglesia de Sardes. Líbranos, Señor, de caer en el cerro. Dice a tu iglesia, ayúdanos, Señor, a seguir haciendo bien las cosas que estamos haciendo bien para ti. El Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, si terminó de orar, puede orar su signo. Muy bien, mis hermanos, no se olviden, hoy en la tarde, el servicio es a las 6 de la tarde. Hoy estaremos predicando un mensaje, de acuerdo con el día que estamos celebrando el día de hoy, el Día de los Padres. Así que no se queden en la casa, venga a la iglesia, escuche palabra de Dios, invite a alguien, hermanos, para que venga a la iglesia y esté con nosotros en la tarde. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.